Muy buenos días y bienvenidos a su primera entrega, a todos nuestros televidentes que nos televisan en el día de hoy. Bueno, de inmediato vamos a pasar a los titulares del día hoy viernes, laborable. Abrimos este bloque de noticias con el huracán María, que ha provocado torrentes, aguaceros y graves daños durante su paso por la República Dominicana. Los efectos del mismo se estarán sintiendo en el país hasta mañana sábado. La UAS suspende labores docentes y administrativas hasta el próximo lunes. El COE ordenó evacuaciones obligatorias en provincias en alerta roja y amarilla ante el incremento de las lluvias. Puertos restablecen operaciones para enviar ayuda a Puerto Rico desde la República Dominicana. El Ministerio de Obras Públicas envió brigadas a zonas afectadas por el paso del huracán. Hombre muere al caerle un árbol en San Francisco de Macorís por vientos de María. Y una periodista mamanta bebé refugiado en Samaná. Asimismo muere hombre tras deslizamiento de tierra en San Víctor de Moca. Poder Judicial suspende labores este viernes en zonas más afectadas por el paso del huracán María. Ya por último, el huracán María ha dejado a más de 200.000 clientes sin energía eléctrica en toda la República Dominicana. De inmediato pasaremos al panel a comentar todas estas noticias. Quédese con nosotros. Señores, muy buenos días a los que se integran a partir de este momento. Xiomara, muy buenos días. Buenos días, Puntier. Qué lindo te queda el negro. Gracias. En el sentido amplio de la palabra. Gracias, Sí. Puntier. Buenos días. Bueno, señores, hoy es viernes, día laborable. El presidente de la República emitió un decreto en el cual el jueves era no laborable por el paso del ciclón María, pero ya se restablecían las labores normalmente a partir del día de hoy viernes. Más sin embargo, Puntier, las clases se cancelaron para el día de ayer y hoy. Las clases se mantienen canceladas y se reactivan para el lunes, ¿no verdad? Exactamente. Ah, Bueno, igual que la UAS. La UAS es una de ellas que va a cancelar sus clases. Más sin embargo, las universidades privadas sí tienen clases. Exactamente. O sea, solamente las universidades públicas, la UAS, no tiene docencia. Después las otras continúan la docencia. Pero también vemos que la Suprema Corte de Justicia suspendió las audiencias para el día de hoy. Vamos a repetir, señores, como es bastante temprano y no han despachado los niños a las escuelas, en el día de hoy las escuelas públicas no tienen clase. Bien, ni las privadas. No hay clase, indica que los niños deben quedarse en su hogar. Bien, entonces esto es para que no tengan dudas. Los que están viendo el programa no tienen clase, la UAS tampoco tiene clase en el día de hoy. Suspende las labores hasta el día lunes. Sí, y tampoco hay audiencia. La Suprema Corte de Justicia dijo que no trabajan los tribunales en el día de hoy, razón por la cual ni siquiera actos de alguacil pueden notificarse para los que llevan anotaciones. Bueno, señores, miren, yo creo que lo principal es darle gracias al Altísimo. Gracias a tenemos que dar gracias a la infinita piedad del Altísimo, de que nos ha protegido como nación y ha evitado que estos ciclones tan potentes nos golpeen de lleno. En los países que no han tenido esa fortuna de que lo golpeen de lleno, han sido devastadores. Sí, mira el caso de Puerto Rico. Puerto Rico está devastado, no solamente con el paso del huracán María, sino también con el paso del huracán Irma. Sí, los remató. Exactamente, también las islas, las demás islas del Caribe. Mira Cuba, que pasó por encima, Irma pasó por encima. Gracias a Dios, nosotros, el huracán María y el huracán Irma han pasado en la zona norte, noroeste del país y a unos 70 kilómetros de Punta Cana y unos 75 kilómetros de Samaná. Sí. Entonces, yo creo que el primero en reconocerlo fue el presidente de la República, cuando en un momento dado le hablaron de las precauciones que habían tomado, y le dijo, sí, todo eso es cierto,
pero si no participa la mano divina de Dios, no podríamos tener una historia como esta. Bueno, señores, miren, yo particularmente en todos los años que tengo sobre la faz de la tierra, no recuerdo que el gobierno estuviera tan atento y tan activo en lo que es la toma de medidas preventivas. Tradicionalmente, cuando un ciclón pasaba, cuando pasaba un huracán y generaba daños, que se caían los postes del tendido eléctrico, que se caían los árboles, que las calles estaban intransitadas, eran los mismos muchachos de los sectores que ellos administrativamente en grupo comenzaban a alar los árboles, los vecinos, los muchachos, comenzaban a orillarlo. En esta ocasión, por primera vez yo veía que si pasaba algo o antes de pasar, ahí estaban las autoridades de obras públicas, sí, estaban las autoridades del Estado pendientes, defensa civil, los organismos, estaban todos trabajando a una en un solo objetivo, que era proteger la vida de los dominicanos. Usted ve que antes trabajaban a mano pelada, ahora tú veías sierra eléctrica, veía grúa, veía equipo. Por primera vez, yo nunca había visto particularmente que se tuvieran tanto afán, tanto esmero y tanta preocupación para darle un servicio de calidad a los dominicanos. Mira, apuntar que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que el jueves que pasó, habían brigadas de más de 5.000 hombres y mujeres que fueron desplegados el puente este y norte del país para despejar las carreteras y los daños provocados por el paso del huracán María. Mira, no obstante, el huracán estaba pasando el jueves, Obras Públicas estaba trabajando con diferentes brigadas y equipos para habilitar lo que son los caminos y las carreteras, retirar árboles caídos, postes de tendido eléctrico, escombros. Es admirable, señores, como estos hombres y mujeres vienen a trabajar en provecho de los dominicanos. Ustedes ven esos gente humilde que salen de su casa, que son empleados, que son brigadistas, que son defensa civil, que son Cruz Roja, y salen ellos de su casa a ayudar a otros, señores. Eso es algo admirable, y todas esas personas que estuvieron trabajando en eso se merecen nuestro respeto, nuestra estima y nuestra alta consideración, y para ello les damos un fraternal abrazo del día de hoy y una señal de gratitud, al igual que al gobierno por tener el celo específicamente en su cabeza, el presidente de la República, por tener el celo y la preocupación. Fíjate que con el ciclón, él ni siquiera en su casa amaneció. Ni en Irma ni en María. O sea, cuando hay un fenómeno natural que está afectando el país, inmediatamente el presidente de la República asume la responsabilidad de mandatario y se pone, no diga que hay que ir a buscarlo a su casa, el presidente no está en el palacio donde se trabaja, ahí está coordinándolo todo. Incluso dejó hasta una ponencia en la ONU para que no le quedaran cabos sueltos aquí en el país. Y mira que hay servidores que incluso hasta amanecieron de miércoles a jueves para esto mismo, liberar las vías, sacar a las personas que se encontraban en áreas vulnerables, entre otras medidas que fueron tomadas. Y usted veía veía más de 1.300 equipos que andaban en las calles. Usted veía a los mismos ministros, a Gonzalo lo veía por un lado, se encontraba por otro lado con Iriguaba, usted se encontraba con todo lo que tiene que ver con el tema, trabajando activamente. Primera vez que yo veo un celo así. Bueno, señores, nosotros creo que tenemos una foto de Frida por ahí. Frida es una perra israelí que, mírenla ahí, señores, esa es una heroína. Si hubiera sido ser humano, le hubieran puesto 80.000 medallas. Frida es una rescatista que solamente ahora tiene cerca de 60 personas rescatadas. Cuando pasó en Haití la tragedia, vino Frida y fue la que más personas logró rescatar viva. Donde quiera que hay una tragedia, la llevan a ella. Esa es una super perra especialista en rescatar personas. Ella está en México ahora, rescatando personas de los escombros luego de ese terrible temblor que los sacudió. Para los que manejan anotaciones, en México ya llegó las fuerzas israelíes de rescate, que son las más avanzadas del planeta. Recordemos que en México hubo un temblor de 7.1 en la escala de Richter, que devastó México, tumbando muchos edificios y muchas personas estando todavía atrapadas luego de ya casi 36 horas, más de 36 horas en los escombros. Sí, entonces llegaron los israelíes, los especialistas rescatando gente de los escombros son los israelíes. Pero ellos exigen demasiadas cosas para venir. No puedes tú tener celulares, no puede haber cámara, no puede haber nada. Tienen que alejarte y nada más son los equipos de ellos que trabajan. Son los que dan mejor resultado, pero por alguna razón ellos no permiten que nadie tenga acceso a su metodología de trabajo.
ellos tendrán sus razones, pero dan el servicio. Claro. Ya están en México, ya llegó Frida, creo que tiene 50 y tantos rescatados ya en lo que llegó. Eso ha sido una cuestión de primera, así que felicitamos a ellos. Ese es fan de Pepe. Sí. Pepe es fan de Frida. Sí. Entonces, por otro lado, siempre hay personas que desobedecen el llamado de la autoridad. Mientras el gobierno se empleaba en tomar medidas de precaución, ocurrieron eventos, habían un par de inteligentes que estaban en pleno ciclón bañándose en la playa de Puerto Plata. Ay, no solamente en la playa de Puerto Plata, también en Río de Moca había muchos saltando. Miren del cómo puente. sacan esos príncipes ahí. Tiene que sacarlo la policía y los brigadistas. Ellos estaban bañándose en la playa de Puerto Plata. Esos vive bien, porque no era un ciclón que había aquí. No era un ciclón. Aquí lo que había era un solazo. Que ellos Y en cogieron. Cabarete también. En Cabarete apresaron a un dominicano y un americano por estar surfeando En pleno ciclón. Y también hubo una competencia por ahí donde se cayó un puente y habían varios jóvenes echando competencia, tirándose del puente, que cruzar el río en pleno ciclón con la crecida primero. Porque hay muchas de las cosas que suceden. Pero mira cómo están ese par de bandidos, de que bañados en pleno ciclón en calzoncillo. Pero tú no tienes, mamacita. Ay, Dios. Y no, y con las fuertes vientos que había en Puerto lluvia. Plata, señores. Por eso es que a veces pasan las cosas y son las mismas gente que la crean, que la provocan, que la producen. Pero miren cómo estos protagonistas. Sí, porque miren que no sé si recuerdas que a principio del huracán Irma, una persona, no aquí en este país, creo que fue en Dominica, que murió por estar surfeando, Sí. que era un atleta reconocido en el surf. Internacionalmente. Exactamente. Bueno, señores, por otro lado, se restablecieron las actividades aéreas en el aeropuerto de Punta Cana. También se habilitaron puertos en el día de... Se habilitaron puertos. Creo que el lunes próximo viene el ferry porque hay una ayuda que el gobierno dominicano va a hacerle llegar a Puerto Rico, que hay que darle la mano a Puerto Rico, señores. Puerto Rico quedó devastada. Entonces, aquí está el país presto a prestar ayuda a los necesitados. Por eso, así como se tomaron posiciones preventivas aquí, así se pudo mandar ayuda a San Martín, aparte de las islas. Ahora se manda una ayuda de cooperación a Puerto Rico. Mira, Creo que se va a enviar por el ferry, algo bastante sí. interesante, porque Puerto Rico, señores, no tiene luz, no le falta agua, le falta de todo, quedó devastada. Mira que fueron restablecidas las operaciones en los puertos de Santo Domingo y Sanssouci y la terminal de San Diego, con el objetivo, precisamente, como bien decía, de recibir las embarcaciones del ferry que trasladan ayuda humanitaria desde el territorio nacional a Puerto Rico tras las devastaciones provocadas por los huracanes que han pasado por allá. También informó que este viernes, el día de hoy, a partir de las 6 de la mañana, se restablecerán las operaciones de todos los puertos del país, incluyendo Puerto Plata, Manzanillo, Arroyo Barril y Samaná, que habían sido declarados en alerta roja. Mira que con esta decisión que tomó que presentó por la Autoridad Portuaria Dominicana el director ejecutivo Víctor Gómez Casanova, para mí, yo tengo mis reservas, porque mira que Puerto Plata está inundado, hay mucha destrucción que hay que verificar si ciertamente No sobre algunos, viable, porque todavía exacto. el mar está sobre algunos. Exacto. Básicamente yo creo que a partir del lunes con el ferris Porque para hay mandar la ayuda a Puerto Rico. Claro, porque él dio el informe de que se iban a aperturar todos, pero realmente hay algunos que no están preparados todavía para Sí, esa se van a abrir apertura. todo lo que te digo. Ellos tienen su inventario, o sea, ellos tienen su... Claro, O sea, ellos no van a dar una decisión a la loca. Señores, por otro lado, el viernes pasado fue condenado el pelotero Raúl Mondesi a 6 años de prisión y a 60 millones de pesos. Miren, señores, esto es un caso bastante lamentable por varias razones. Raúl Mondesi se destacó como un astro, como una superestrella del béisbol, jugando básicamente con los Dodgers de Los Ángeles. Era una super figura del deporte que tenía la admiración y el respeto de todo el mundo. Entonces, este señor incurre en la política, o lo ponen a incurrir en la política y lo acusan de un desfalco de más de 300 millones de pesos. Yo particularmente no creo que él se robó ese dinero. Lo que pasa es que él es un hombre que no estaba acostumbrado a administrar cosas que no sean de él. Y manejó el ayuntamiento como si fuese su propio patrimonio.
hacía mucho tiempo que él era millonario y había prácticamente desarmado una fortuna que se ganó en la Grandes Ligas, porque la gente, por lo general, le gusta manifestarle sus necesidades al que puede resolvérsela, y él era muy generoso en ese sentido, fue muy clientelista, y tuvo, o sea, si usted analiza los resultados de él como político, fue exitoso, porque fue candidato ganador por varios partidos. Creo que pasó por el PRD, pasó por el Reformista primero, creo que después se fue para el PRD y siguió como diputado, y después llegó a alcalde del PLD, donde termina ya en prisión. Entonces se hacen inventos que yo creo que la gente debe dejar parar esas cosas. Se buscan personas que no tienen ninguna formación para manejar la cosa pública. Se buscan personas que son astros, pero como son populares... Exactamente, eso te iba a decir, se dejan guiar del popularismo de esa persona, ya sea, mira, que él es pelotero, pero no tiene la suficiente capacidad para llevar un puesto que requiere ciertos conocimientos que no lo tiene. Exacto, no tiene ni la pericia para la supervisión, ni para gerenciar, ni para nada. Es un muchacho que desde pequeño, ya a los 15, 16 años, tal vez estaba firmado en el béisbol. Lo que lo prepararon fue para darle duro a la pelota, y no le dan matemáticas, no le dan contabilidad, y lo que le enseñan a hacer swing. Muchas veces lo sacan hasta el colegio. Hacer swing, a parar, sí, no, porque yo lo enseño. Lo único que ellos le enseñan bien es el inglés. Muchas veces, muchos niños esto lo sacan del colegio simplemente para que practiquen pelota. Esto se lo sacan siendo un niño, hace una carrera deportiva, se hace una superestrella del béisbol, viene multimillonario a su país, la gente, los políticos y abusadores abusan de su fama y lo ponen, como son gente que gastan dinero, que tienen muchos seguidores, que donde quiera que llegan son figuras, agarran la popularidad de ellos para traducirla en voto político a su proyecto presidencial, su proyecto político, le ganan un paquete de votos, lo meten en la política, lo envuelven en ese mundo, y después, sabiendo que no tienen la preparación, lo apoyan y pasa lo que ocurrió. ¿Qué iba a aportar Mondesi como diputado? Duró creo como 8 años ahí. ¿Qué proyecto iba a aportar Mondesi? Y lo único que hacía era gastar cuarto. Lo único que hacíamos era gastar dinero. Llegó al ayuntamiento, él iba a los negocios, hacía una cuenta grandísima, yo pago después, y se iba y pagaba, algunos negocios lo demandaban. Hay unos amigos míos ahí en un restaurante muy importante por la privada que está cerca ahí. Lo demandaron porque tenía 2 años cogiendo y no pagaba, y o sea, tiene muchísimos problemas porque se manejaba desordenadamente, y ese mismo desorden lo llevó al ayuntamiento. Hoy día yo no creo que él se cogió esos cuartos, pero él es el responsable de ese patrimonio público, y al no tener respuesta se habla de un desfalco de 300 millones, a él lo condenaron a pagar 60 millones y a 6 años de prisión. Usted sabe lo que es una superestrella terminar en la ruina porque se salió de donde le tocaba estar. El zapatero tiene que estar en sus zapatos, señores. Y yo quiero que esto le sirva a artistas que lo iban buscando y lo meten en política. Eso lo van a dejar solo y lo van a reventar. Porque nada más le interesa su simpatía. Así que lo que andan buscando artistas, lo que andan buscando peloteros, lo que andan buscando promotores, olvídense de eso, señores. Si usted no es de esa área, no tiene preparación para eso, usted lo que puede tener es problemas. Termina usted como una gloria. Mire cómo está Pedro Martínez, un símbolo, una figura internacional. Mire David Ortiz. No se metan en política. Mire cómo terminó Mondesi de ser una gloria internacional del béisbol, una superestrella, ahora con una condena de 8 años de prisión y 60 millones de pesos. Eso es una barbaridad. Él se hubiera quedado en su pelota y le hubiera ido Claro que sí, nada más con la pensión él vivía bien. Entonces estaban contando con un hijo de él que parece que cogió la misma cultura de él, y lo que andaba con un vehículo adelante, un jipetón atrás, lleno de seguridad y guaremates, haciéndole coro. Bueno, señores, en el campo internacional tenemos que hacer algunas precisiones que merecen ser importantes. Bueno, parece que el tiempo no nos da para más. Bueno, señores, vamos a pasar la entrevista a la doctora Celia Garavito, para que ustedes estén edificados. Fue de la semana pasada, pero vamos a repetirla porque hemos recibido muchas llamadas y es importante mantener la situación de formación que nos da la doctora Garavito. Así que vamos a una pausa y volvemos con la doctora Garavito. Muchas gracias. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros.
Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Saludos, señores, muy buenos días a los que se integran a partir de este momento en la primera entrega. Hoy tenemos como de costumbre a la doctora Celia Garavito, que nos va a tocar temas siempre de profundidad en materia de salud. En esta ocasión tenemos el tema del parto prematuro, sus riesgos y consecuencias. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Caramba, qué grato no tenerla por aquí. Todos, mis niñas Doctora. hermosas. Buenos días a ese público que todos los días nos está sintonizando y que lo tenemos ahí cautivo. Es un placer Bendiciones tenerla para aquí. todos. Ya usted es parte de este staff, esta sesión es fija suya todos Sí, los sí, viernes. ya esta es mi casa. Esto Sí. es un toque de queda. Muchas Doctora, gracias. y explíquenos un poquito ya para entrarnos en materia, ¿qué es esto del parto prematuro? ¿Por qué es una amenaza para el embarazo? Sí, la amenaza de parto prematuro es, voy a dar una respuesta para que el público entienda, es cuando ocurre o está amenazado que el bebé pueda nacer antes de las 36.6 semanas y por encima de las 22 semanas. Por supuesto, yéndonos ya más a una respuesta del libro, diríamos que el parto prematuro es la amenaza del nacimiento de un bebé en donde se cumplen ciertas normas y ciertos requisitos antes de las 37 semanas. Esto tiene que ver con la formación más bien del niño. No, en caso como O sea, con esto, el peligro de que no se forma correctamente al
No. Ya el bebé aquí está formado, por eso lo define muy bien, que es por encima de las 22 semanas y antes de las 36.6 semanas. ¿Por qué se toman esos rangos? Porque ya una vez cumplida las 37 semanas, según las clasificaciones y las tablas que se tienen, pues ya el bebé a partir de las 37 semanas es un bebé de término. Aunque, entre comillas, algunos perinatólogos o pediatras consideran que eso es una etapa todavía muy lábil del bebé. Y se toma como parámetro las 22 semanas porque consideramos que toda paciente que tenga una amenaza o un parto por debajo de las 22 semanas se considera un aborto. Una situación, recientemente hubo un caso muy sonado relativo a una niña llamada Emeline Peguero que falleció como consecuencia de que se le practicó un aborto. Entonces, yo quisiera saber si se podía salvar una criatura con 22 semanas de embarazo. Donde se tienen los recursos sí es posible. Es salvable. Nosotros no tenemos ningún recurso ahora mismo en nuestros medios, ni siquiera a nivel privado, para tener una viabilidad del feto a partir de las 22 semanas. Por eso inclusive está la paradoja en donde uno divide lo que es el aborto. El aborto va desde la primera semana o la primera semana de gestación del embarazo hasta la 22 semanas. Cuando sigue siendo una encrucijada para todos los profesionales obstetra, en donde se toma en cuenta que las 22 semanas sigue siendo un paradigma para nosotros tomar una decisión de si ya entra dentro de lo que es un parto o una amenaza de parto o entra dentro de lo que es una amenaza de aborto. ¿Qué sí uno puede tomar para salir de esa encrucijada? Un aborto sí es considerado a las 22 semanas si pesa menos de 500 gramos. Si tiene 22 semanas y pesa 500 gramos y más, pues entonces entra dentro de la clasificación de lo que es parto pretérmino o amenaza de parto. También tenemos una clasificación que va en parto inmaduro, donde consideramos que el parto es inmaduro por debajo de las 29 semanas. Entonces estamos oscilando en un parto inmaduro entre 22 y 29 semanas y un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro entre las 29 y las 36.6 semanas. Se hace esa clasificación porque en función de esa clasificación es que nosotros tomamos en cuenta, o sobre todo los perinatólogos, para manejar el bebé y para pronosticar las posibilidades de que el bebé tenga una sobrevivencia. En los países desarrollados, si un niño o un feto de 22 semanas, como es el nombre que se le llama, puede sobrevivir con todas las adecuaciones que se requiere. Y están en eso. Doctora, ¿y cuáles son las principales causas para esto de las amenazas de partos prematuros? Sí, tenemos muchas causas. Tenemos causas endócrinas, tenemos causas anatómicas, tenemos causas infecciosas. Dentro de las causas anatómicas a veces ocurre que hay algún tipo de deficiencia hormonal o hay algún tipo de activación a nivel cerebral o de la pituitaria que tiene que ver mucho con el embarazo y pueden ocasionar trastornos y contracciones uterinas y dan al traste a una amenaza, ya sea una amenaza de parto o un parto prematuro o pretérmino. ¿Una anemia crónica podría ser? Sí, también una anemia crónica, pero ya la anemia crónica como tal conllevaría a que la labilidad de la paciente tienda a ser un poco más infecciosa y hayan otras deficiencias y es un poquito más complicado. Ahí se dan un sinnúmero de situaciones donde es más complicado llevar a la paciente a una amenaza de parto, pero sí es un factor que puede llevar a una paciente a una amenaza de parto. Las más comunes en nuestro medio y también a nivel mundial son las infecciosas. En las infecciones tenemos desde una infección de vías urinarias, infección del tracto genital de la vagina, tenemos infecciones renales como son las pielonefritis, que son las más comunes y las que se manifiestan más en el embarazo, en aquellas personas que tienen antecedentes de cólicos renal, que son los famosos cálculos. En aquellos pacientes, inclusive a veces tenemos también idiopáticas, causas idiopáticas. Las causas idiopáticas son aquellas en las que no sabemos el origen, no hay una causa per se ni aparente ni detectable para determinar qué es lo que está causando esa situación. También tenemos... ¿Y las anatómicas? Dentro de las anatómicas tenemos una sobredistensión uterina, tenemos los famosos miomas, que son malformaciones propias del músculo uterino y tienden a producir también amenaza. Hay otras que tanto son anatómicas como de la propia fisiología del feto,
como son los polidraños. En los polidraños es que hay una mayor cantidad de líquido que es el adecuado que requiere el bebé, entonces hay una sobredistensión en el útero, y al haber una sobredistensión, pues se pueden producir contracciones uterinas, y eso llevará al traste a una amenaza de parto. ¿Y cómo un médico puede diagnosticar que hay amenaza de parto? Tenemos varias condiciones, en especial son clínicas la mayoría, porque el primer síntoma para hablar de una amenaza per se es que la mujer tiene que tener contracciones uterinas dolorosas. Esas contracciones uterinas deben de requerir de ciertas condiciones, deben de ser no menos de 3 a 4 en 20 minutos, deben de ser leves, son características, su intensidad debe de ser aproximadamente de unos 20 a unos 40 segundos. Entonces, esporádicamente se pueden dar, y todo va a depender de su intensidad. En ocasiones, las intensidades y la duración de las contracciones son mayores, pero sus manifestaciones son a largo tiempo. Por ejemplo, una paciente puede tener una contracción uterina que dure aproximadamente 45 minutos, puede ser de una intensidad fuerte, pero se va a manifestar ese tipo de contracciones cada 2 o cada 3 horas. Ahora, una amenaza per se debe de haber no menos de 3 a 4 en 20 minutos, con características leves, no más moderadas, porque puede desencadenar ya un trabajo de parto. Hay que saber distinguir que, aunque a veces se habla del tema y uno suele confundirlo y mezclarlo, no es lo mismo una amenaza de parto pretérmino a una amenaza de parto, como a una labor de parto pretérmino. Porque ya cuando hablamos de parto, es que la paciente tiene una inminencia en una evolución de parto, no importa la edad gestacional que tenga el bebé o que tenga la paciente. Por eso tú la vas a clasificar, y ya eso cumple con otras reglas, con otras prerrogativas. En la amenaza como tal, como dice su nombre, no se desencadena un parto como tal. ¿Usted cree que las prácticas de relaciones sexuales pueden provocar el parto prematuro? Bueno, se puede dar, no es que es lo común, pero sí se pueden dar, como tú sabrás. ¿O no afecta? Bueno, es que las relaciones son fisiológicas y son normales, pero no menos importante dejar saber que el semen tiene cierta prostaglandina y tiene ciertos químicos que sí patrocinan al reblandecimiento del cervix. Por eso las mujeres embarazadas pueden dar, aumentan sus relaciones sexuales ya para final del embarazo, porque sí ayuda a que desencadene su embarazo y haya un reblandecimiento. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a cualquier nivel. No le tope, que estoy ya casi dando a luz. No, es todo lo contrario, eso le favorece muchísimo. Nosotros en los hospitales decimos que para los tiempos de lluvia existen mucho lo que son las rupturas prematuras del embarazo. ¿Por qué la risa, doctora? Porque realmente para eso tiempo el clima favorece para las relaciones sexuales, porque hay que hablar claro, no podemos ser morbosos, ¿eh? Sí. Tenemos que decir las cosas tal cual son para que el público no se lleve malas impresiones. Doctora, hay una población de mujeres más propensas que otras de presentar este parto, de amenaza de parto prematuro. Sí. Hay mujeres que son mucho más propensas. Como decíamos, vamos a hablar de las causas, para dar respuesta a tu pregunta, de las causas más comunes que nosotros tenemos. Por ejemplo, las causas infecciosas, que son las más comunes para nosotras, en donde están lo que son la cervicovaginitis, las vaginosis, las candidiasis, donde están las infecciones de vías urinarias, en especial por lo que es una Escherichia coli. Entonces, ese tipo de infecciones se encuentra en un extracto donde las pacientes no acceden al médico, no tienen un manejo de sus infecciones, no de un tratamiento para las infecciones. Por tanto, esa paciente va a tener una predisposición a desarrollar una amenaza de parto. Doctora, perdón que le interrumpí, en cuanto a la edad, ¿cuáles serían las edades que oscilaría ya este riesgo de amenaza de parto? A cualquier edad puede ocurrir una amenaza de parto. Pero ahora bien, hay edades que son lábiles dentro de la obstetricia, como son la adolescencia y como son
la edad ya cercana a la menopausia, donde la paciente se puede embarazar. Cuando uno va cercano y entra en el periodo del climaterio y una paciente sale embarazada, no todas, pero sí la predisposición a una amenaza va a existir. ¿Por qué? Porque esta es una paciente que ya tiene factores que pueden conllevarlas a ella, eso incluye la edad. Hay factores endocrinos en esta paciente donde se puede producir una deficiencia hormonal, que son parte de lo que se requiere para llevar un embarazo a buen término. Entonces, cuando esas deficiencias están, pues la probabilidad de que la paciente haga una amenaza de parto pues van a aumentar a esa edad. En la adolescencia por igual, porque tenemos un eje inmaduro, ahí se va a jugar y se va a combinar lo que son los factores endocrinos, como mencionábamos al principio, también que entran los hormonales, los infecciosos, la falta de saber la paciente y de estar lista y preparada para un embarazo, las predisposiciones que se producen en ese embarazo, porque las pacientes en la edad lábil tienden a producir trastornos hipertensivos. Los trastornos hipertensivos pueden conllevar también a una amenaza de parto, a un parto prematuro. Y doctora, y las personas que hacen ejercicio, las mujeres embarazadas que hacen ejercicio, ¿eso podría provocar también una amenaza de parto? Yo imagino también dependiendo qué ejercicio. Pero eso también tendría una de las causas. Sí, como tú lo acabas de decir, depende del ejercicio, depende de la paciente, las condiciones que esté la paciente. El ejercicio siempre es bueno a cualquier edad, en cualquier situación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una situación per se, las embarazadas, el embarazo es algo normal porque tenemos que reproducirnos, pero es algo normal condicionado. ¿Por qué es condicionado? Porque usted carga dentro de usted una vida que debe de cuidar. Entonces usted tiene que ser responsable cuando usted cuida esa vida. Entonces usted no puede estar haciendo cosas que normalmente usted hace, no es que no la puedas hacer, porque usted tiene la capacidad de hacerla, sobre todo si las hace. Una de las cosas que me preocupa mucho, sobre todo cuando el embarazo crece, es que con el modernismo de la mujer hoy en día, que todas manejan, tienen carro, ¿qué pasa? Que una mujer después que pasa de las 30 semanas en adelante no le es propicio manejar ni coger un guía. No es que no puedan hacerlo, es que no es propicio ni adecuado, correcto. ¿Por qué? Porque no es ni que le dé el dolor, es que el embarazo es un globo, eso crece, claro. Entonces te choca con el guía. Nosotros vivimos en exactamente, necesita movilidad y el embarazo se la quita para manejar. Pero no solamente se la quita, que nosotros vivimos en una selva prácticamente. Sí. Entonces, a veces no se respetan las señales, viene alguien y te frena atrás, entonces tú chocas con el guía y por supuesto ya tú desencadenas y son cosas peores, porque ahí no solamente va a desencadenar una amenaza, puede desencadenar un parto pretérmino, también puede desencadenar un trauma en donde hay un desprendimiento de la placenta y puede haber una muerte del bebé. Pero un trauma. Vamos a una pausa para seguir trabajando este tema sobre unos tópicos distintos. Retornamos aquí en la primera entrega con la doctora Celia Garavito. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro,
con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborales y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Retornando aquí en la primera entrega. Doctor, hay un tema que me preocupa bastante. Yo veo que hay un gran culto hoy día a la figura. Y usted ve que en el país se han destapado varias franquicias internacionales que tienen gimnasios. Incluso hay algunas con oferta bastante acomodada a la realidad financiera dominicana. Entonces yo veo que hay muchas mujeres, incluyendo embarazadas, que se apersonan a estos gimnasios a entrenarse. Entonces yo no sé si el personal de ahí está entrenado para entrenar a mujeres embarazadas, porque tal vez le dicen, no, qué bueno que hagan ejercicio, pero a veces esas personas que van a entrenarla no saben las cosas que hay que cuidar y cuando vienen a ver lo que hacen es perder un muchacho o darte un muchacho tuñeco ahí, retorcidito, chiquitico. Ay, Dios mío, Eso es una preocupación cuando tú dices eso, pero para que eso se dé, se requieren de muchas cosas. Por ejemplo, una nutrición, cuando la mujer no se nutre adecuadamente, tiene el riesgo de que le pueda salir un retardo del crecimiento intrauterino, que es como se llaman esos arrevejitos, como tú acabas de decir. Pero sí la mujer puede hacer ejercicio. Recordar que el embarazo no es una enfermedad. Eso es importante. Si no es una enfermedad, usted puede continuar con su vida normal. Ahora, hay enfermedades propias del embarazo, hay patologías per se que el embarazo desencadena, hay patologías que los pacientes tienen que no han sido descubiertos y que se descubren con el embarazo, hay enfermedades que son hereditarias que con el embarazo también pueden detonar y pues estas pacientes van a cumplir otro tipo de cuotas. Pero una paciente sana, con un embarazo sano, puede ir al gimnasio, puede hacer ejercicio, hay ejercicios, puede correr, hay ejercicios que no debe de hacerlo. Levantar pesas, supongo. Puede levantar pesas, pero las pesas abdominales. Exacto, pero las pesas que vas a levantar no son las pesas para los grandes pesistas. Puedes hacer sus pesas para tonificar los músculos. Y doctora, también se han escuchado, y perdón que le interrumpa, de que las mujeres las mujeres embarazadas pueden hacer ejercicio, pueden, por ejemplo, levantar pesas, como usted dijo, pero no es que empiecen después de que está embarazada, porque una mujer que no hace ejercicio, ni que empieza a hacer ejercicio después que está embarazada, eso me dicen que eso no se debe hacer, ¿eso es cierto? Es que como todo, mi niña, si yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio y de repente entro en el tren del ejercicio, voy a tener una consecuencia, porque por cada acción hay una reacción. Claro. Si yo de repente comienzo a hacer un ejercicio que anteriormente no hacía, pues ¿cuáles son las consecuencias? Un dolor, una inflamación, porque hay una respuesta orgánica. Claro. Entonces, no es correcto que si una mujer embarazada que nunca antes ha estado sometida a ejercicio, ni anteriormente ha estado en ejercicio, pues entonces no le conviene meterse a hacer ejercicio de repente embarazada. Ahora, aquella paciente que son fixni, que están acostumbradas a su ejercicio, a ser senderista como tú entiendes. Entonces ese tipo de paciente puede continuar su labor con el ejercicio embarazada sin ningún tipo de inconveniente. Doctora, usted puede detectar ya en la adultez cuando un muchacho tuvo una atrofia y quedó revejido en el embarazo.
Sí, de adultos, es un revejío. Sí, pero el revejío cuando sale, como dices tú, pero no debo de usar esa palabra, sino lo que son niños con retardo o con algún tipo de deficiencia que salen, pueden ser recuperadas. No, las anomalías son otras cosas, porque ya las anomalías con TAR entran dentro de lo que son las malformaciones congénitas. Hay algunas malformaciones congénitas que pueden ser corregidas perfectamente y el niño seguir su evolución normal, hay otras que no, y hay otras que llevan al traste con la muerte. En cuanto a los retardos, que sí pueden ocurrir cuando hay amenaza y cuando hay ese tipo de trastornos, esos pacientitos sí pueden ser recuperados inmediatamente con una buena nutrición adecuada y un buen seguimiento, tanto como por el perinatólogo como el pediatra que le dé seguimiento. Mi doctora, en estos días, cuando tratábamos el tema, se hablaba de la edad, ¿no verdad? Y se mencionó el caso de una jovencita de apenas 11 años, que tiene 7 meses creo que de embarazo. 7 meses, sí. 7 meses, ¿no verdad? Sí. Y diga que esa niñita es posiblemente que haya quedado embarazada hasta los 10 años. ¿Hasta dónde puede haber el riesgo de un embarazo prematuro en una niña? Porque una mujer con 11 años es una niña todavía. Es que ya el riesgo per se lo tiene, mi amor, ya el riesgo lo tiene. Es que, óyeme, no se concibe que una niña a los 11 años, cuando debe de estar jugando con muñeca, esté embarazada. Y esa es una niña que está etiquetada. Entonces, primero, un eje inmaduro. Segundo, un cuerpo que no está preparado para un embarazo. Entonces, es una niña que puede hacer de todo, y puede hacer de todo, incluyendo con los más estrictos seguimientos que le dé el profesional, porque va a escapar del profesional muchas cosas que orgánicamente se van a desarrollar, porque son respuestas orgánicas que vas a tener, y el profesional no tiene control de eso. Pero la mujer responde como el hombre al reino animal, y con los otros miembros de ese reinado no se tienen esas precauciones. O sea, ¿usted no cree que tal vez hay un exceso de proteccionismo? No hay exceso de protección. La naturaleza es la naturaleza, toma lo que le corresponde a ella, y en la especie animal la reproducción nunca ocurre a destiempo como en nosotros. Por eso, si fuese así, recuérdate que cada animal, un animal no necesita asistencia, un animal no necesita que le carguen, un animal no necesita de ciertos cuidados, de que le protejan del aire, del frío, no lo necesita. Sin embargo, si un ser humano nace y tú lo echas a la intemperie, pues difícilmente sobreviva. Bueno, creo que sobrevivió Grenovilli, ¿no? Eso en Perfume de Mujer. Y Rómulo y Remo también. Exactamente. Sí, pero no, el ser humano no tiene la capacidad que tienen los animales, porque requiere de otro tipo de cuidado. Doctora, entonces eso es imposible. Si ya hay una amenaza en la mujer de parto prematuro, ¿pudiera haber un tratamiento para evitarlo? Claro que sí. Tenemos hoy en día una gama de tratamientos, y los tratamientos van a ir dirigidos a los síntomas y signos que presente la paciente. Tú debes de detectar en esa paciente, corroborar que efectivamente tiene contracciones uterinas. Si esas contracciones uterinas pueden ser detenidas en una emergencia o en una urgencia, se observa a la paciente, se hidrata durante 2 o 3 horas, pueden desaparecer, porque a veces inclusive una deshidratación puede conducir y provocar una amenaza de parto, porque comienza a producir contracciones uterinas. Si exceden automáticamente, es una paciente que va de alta a su casa con el seguimiento del lugar y con algunas investigaciones que el médico le dará por consulta. Si la paciente no cede las contracciones uterinas durante un proceso de 3 horas, durante vigilancia en una emergencia, pues el médico corresponde ingresar a esa paciente para hacer una observación mayor y hacer una investigación de unas 12 a 24 horas. Esa es la paciente que va a ser sometida a que se le hagan algún ecocardiograma, una ecografía. Es una paciente que se le van a hacer cultivo de lo que mencionamos ahorita, del tracto genital. Es una paciente que se le va a hacer su hemograma, su PCR. ¿Qué buscamos con todos estos análisis? Buscamos un indicio infeccioso. Una vez la paciente tenga un indicio infeccioso y se trata la infección, va a ceder con facilidad la amenaza. En caso de que tú no tengas un indicio infeccioso, que puede ser una amenaza de parto idiopática, entonces tú mantienes a paciente durante observación,
le puede dar algún tipo de tocolítico, que tenemos una amplia gama, tenemos de primera, segunda y tercera generación. Llámese a lo que tenemos disponible y a lo que puede responder la paciente de manera inmediata. Doctora, una pregunta. ¿Hay algunos tratamientos médicos a los cuales no se pueden someter las mujeres embarazadas? ¿Ellas podrían hacerse resonancia magnética? No es conveniente. Ese tipo de estudios no son convenientes en ningún tipo de embarazada. Ahora, el hecho de que no sean convenientes... Ni radiografía, ni nada. No son convenientes, pero no significa que no deban de hacerse. Explícanos, traduzcan esa parte. ¿Por qué? Ahí. Porque si requiere que la patología por la cual cursa la paciente, usted siempre en medicina va, en cuanto a la parte obstétrica, que es un binomio, usted va a valorar lo que se llama riesgo-beneficio. Eso es siempre con algo con el que el obstetra va a tener que lidiar permanentemente. Si usted tiene causas que amenazan a la madre, la vida de la madre, usted tiene que tomar una decisión qué le conviene a esa madre y qué le conviene al feto. Y lo que usted va a hacer, qué es lo que va a producir eso sobre el feto o para la madre. Entonces eso se llama riesgo-beneficio. Si la paciente se beneficia de una resonancia magnética, hay que hacerle la resonancia magnética. Ahora bien, si existen otros estudios que no pueden dar y arrojar luz o un diagnóstico o sospecha o confirmar la sospecha que nosotros tenemos sin tener que hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética no es la herramienta de primera elección. ¿Por qué? Porque es un binomio que usted está tratando. ¿Qué es la prescripción médica? Porque siempre se la puede hacer bajo prescripción médica. Explíquenme. Bueno, la prescripción médica es todo aquello, medicamento, estudio, que se pueda, ya sea de gabinete, de laboratorio, que vaya a hacerse un paciente. Un paciente no se puede ni automedicar, un paciente no se puede autoindicar análisis, un paciente no se puede... No, eso es muy común en los dominicanos y es tanto así que eso es muy preocupante porque resulta que cada vez que un paciente nos llega a nosotros, ya sea en la emergencia, hospitalariamente, a la consulta privada, resulta y viene el caso que el paciente ya está previamente medicado. Sí. Por eso yo en este país... Automedicado muchas veces. Sí, se ha automedicado. Una de las cosas en la que yo a veces tengo ciertos inconvenientes, tanto con los pacientes como con los visitadores médicos, es que hay medicamentos que vienen de dosis única. Yo en lo personal, pero esto es algo mío muy personal y por pericia y por experiencia, las dosis únicas no funcionan. Y si funcionan, funcionan a media. ¿Y por qué? Porque el paciente siempre a usted le llega previamente medicado. O sea, eso hay que tener... Hasta con medicina natural. No, con de todo. Pero déjame decirte una cosa, que una de las cosas en el argot popular, que el paciente llega, que por un dolor de cabeza se toman una ampicilina. Sí. Por un dolor de cabeza. Dame un ampimil, que ese es el como lo dicen en los barrios, en los campos. Para un dolor, me duele la cabeza, mira, y van donde el farmacéutico o donde el que a veces no es ningún farmacéutico, es simplemente un vendedor. Mira, que yo puedo tomar aquí, que me salió un absceso, que la gente en la población lo conoce como un nacío. Mira, tengo una infección, entonces el farmacéutico mismo le prescribe. Entonces las prescripciones solamente deben de ser emitidas en un 100% por un profesional y de predilección del área que tenga el conocimiento de lo que está indicando. Claro. Ok, eso salvaría muchas vidas. Y doctora, ¿y qué otras cosas no debería hacer una embarazada que le pueda provocar este embarazo pretérmino? Ya nosotros hablábamos, también vimos lo de las resonancias, que eso no le favorece. ¿Le recomendaron relaciones? Recomendaron relaciones, sobre todo, Pintier. Pero ¿qué otra cosa no debería hacer una mujer embarazada? Bueno, dentro de las cosas que no debería de hacer una mujer embarazada, pelearle al esposo. Tú eres ocurrente, por cierto. La mujer embarazada es una persona normal, sana, puede hacer de todo. Lo que pasa con ella es que tiene que tener la responsabilidad, como dije anteriormente, está limitada. No tampoco limitada, es la sabiduría de la preservación de la especie como todos los animales. No es que ella no lo pueda hacer, porque bien la mujer es capaz de hacer lo que se proponga y quizá algo más. Yo soy de la que digo eso. Pero no es conveniente que si usted está embarazada, usted se vaya a tirar a un charco como si nada, como que si usted tuviera 15 años. Si usted está embarazada, no es la verdad que usted va a cogerlo más arriba, pero puede hacerlo. Claro, sí, puede montar bicicleta, puede hacerlo.
Es que puede hacer de todo. Ni patinar no puede. Ser, no, puede patinar también. ¿Y si puede se cae hacer, con el muchacho? no, puede hacer de todo, pero es lo que te estoy diciendo. Que ella me pregunta qué no debe de hacer, ¿no? La mujer embarazada puede hacer de todo. Ahora, dentro de lo que no debe de hacer como tal es que tiene que cuidarse, ser sabia. Tú no puedes estar brincando como embarazada, pero tú puedes hacerlo, ¿entiendes? Claro. Tú no puedes estar brincando la cuerda como embarazada, pero tú puedes hacerlo, ¿tú entiendes? Bueno, parece, doctor, bueno, que no hay tiempo. Doctor, usted siempre nos deja por mitad. Debe tener unas preguntitas por ahí, pero ya no hay tiempo para más. Vamos a robarle un minuto para que usted la haga. Que son largas. Bueno, pues entonces la dejamos para después. Gracias por la sintonía, señores. Nos vemos la próxima semana. Ya ustedes saben, todos los viernes la doctora Celia Garavito aquí con ustedes. Y continuamos aquí. Muchas gracias y feliz fin de semana.